desde hace un tiempo venimos hablando de violencia institucional y de cómo las Fuerzas Armadas ejercen un cierto control también en la población argentina. El 2020 llamó la atención y hubo ciertos episodios que fueron registrados y también contados en las noticias, en las redes sociales. Nos metemos de lleno en lo que sucedía el 2020 para luego hablar de la situación de Córdoba. Durante la madrugada del 31 de mayo, un grupo de policías de la provincia de Chaco ingresó violentamente a 3 domicilios de miembros del pueblo originario Cuom. 4 personas, incluyendo una menor, fueron detenidas. La ministra de Seguridad de esa provincia repudió públicamente el hecho y lo calificó como ilegal y arbitrario. En estos videos que obtuvo CNN y que están en el expediente, se pueden ver los momentos posteriores a las detenciones de los jóvenes Cuom y la actuación de los policías en el interior de la comisaría. Ellos allá afuera y decían, ya le tiramos el alcohol, ¿quién le prende fuego? Decían. Después terminaron de hablar y entraron de vuelta y nos patearon todo. Y eran todos hombres, como 5 eran. El Ministerio de Seguridad de Chaco le dijo a CNN que dispuso el inmediato apartamiento de los agentes involucrados mientras investiga la justicia. El 20 de marzo, un decreto del presidente Alberto Fernández dispuso restricciones a la circulación de las personas para frenar la propagación del coronavirus en Argentina. Esto dio más protagonismo a las fuerzas de seguridad en las calles y rutas del país. Una mayor presencia que también implicó más denuncias, según numerosas fuentes consultadas por CNN, algunas de ellas del propio gobierno. El decreto lo que hizo fue dar como un cheque en blanco a unas fuerzas de seguridad que vienen, digamos, que ya vienen de por sí ejerciendo un abuso en términos de la fuerza en todo el país. Según un informe de Amnistía Internacional, los operativos para garantizar el aislamiento social preventivo y obligatorio provocaron nuevas denuncias de homicidios, desapariciones, golpes, abuso sexual, torturas y exceso de la fuerza por parte de miembros de distintos cuerpos de seguridad. A pesar de no contar con cifras exactas de años anteriores, las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional confirmaron esta tendencia. Bueno, Coti, veíamos el informe y pensaba en el caso Blas Correa, ¿no? También. Que es un caso paradigmático de Córdoba, no el único que hemos cronicado en este 2020. Y vamos a sumar esta charla a Natalia Bermúdez, es antropóloga. Natalia es docente de la UNC, investigadora también de IDACOR y CONICET, porque se va a estudiar a nivel nacional lo que estábamos contando recién en el informe y en esta charla. Natalia, ¿cómo te va? Te saludan Miguel y Coti por acá. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Un gusto enorme hablar con ustedes. Bueno, Natalia, veíamos así este informe un poco como disparador y antes de entrar al estudio, comienza esta temática a aparecer a partir de todo esto que estamos resumiendo nosotros, un 2020 con estos casos, testigos, pero con esta cantidad de denuncias sobre lo que ha sido la violencia institucional de la Fuerza de Seguridad en el año que pasó. Yo creo que tiene que ver, bueno, un poco es lo que vamos a analizar en este proyecto a nivel nacional. Así es que, bueno, voy a adelantar algunas de mis apreciaciones. Seguramente después, cuando finalicemos el proyecto y escribamos un informe comparativo, podré tener otros datos y otros resultados, pero esto seguramente tiene que ver, por un lado, con que la pandemia y este contexto particular no ha cambiado en profundidad las prácticas policiales y de la fuerza de seguridad, pero sí han estado bajo la lupa significativamente por que todas las tareas que se le han sumado a las actividades que ya tienen habitualmente, sobre todo de mayor control y de asegurar que se cumplan las medidas vinculadas a la pandemia. Así es que creo, y sobre todo también podemos pensar que se profundizaron algunas de estas actividades o de las relaciones y las interacciones con otras clases sociales, porque si nosotros analizamos las interacciones cotidianas de la Fuerza de Seguridad con los sectores populares, vemos que hay una cierta continuidad. Sin embargo, las clases medias y altas han experimentado en todo caso
ciertas transformaciones porque no han estado acostumbradas a este aumento de la vigilancia y de la presencia en las calles de las fuerzas de seguridad, ¿no? Sobre todo los primeros meses de la cuarentena. Así es que creo que han estado en la lupa y nuestro interés justamente es analizar y encontrar patrones de interacción y de comportamiento a partir de comparaciones que vamos a establecer en distintas provincias de esas fuerzas de seguridad en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Eso es lo que nos interesa particularmente porque queremos ver cuáles son estos niveles de legitimidad que tienen y han tenido las fuerzas de seguridad en contextos de pandemia, y vamos a encontrar seguramente regularidades y algunas cuestiones que se repiten, pero queremos encontrar también cuáles han sido esas especificidades, sobre todo en relación a esta categoría o a esta idea que se ha transmitido en algunos casos, que es la idea de la policía del cuidado. Entonces queremos ver si ha habido algunas transformaciones respecto de la legitimidad que tiene para distintas clases sociales el rol de la policía y de la fuerza de seguridad, ¿no? Natalia, hay algunos casos que, como veíamos en el informe, y también como el de Blas que mencionaba Miguel, que fueron más populares, pero también este sector o estos sectores vulnerables muchas veces son invisibilizados. ¿Cómo es el rastreo por allí de los casos puntuales sobre los que van a trabajar y cómo cumplen un rol importante allí las redes sociales en esa búsqueda? Sí, en realidad nuestro equipo particularmente, que funciona en el Instituto de Antropología de Córdoba, ha venido trabajando hace muchos años ya con el tema de la violencia policial. Así es que tenemos un trabajo de campo etnográfico realizado en varios barrios de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y trabajamos además en conjunto, en articulación con distintas organizaciones sociales e incluso con otros equipos de investigación de Córdoba, como es el caso del nodo del CIEX, que también es un instituto de CONICET en Córdoba, y también en el caso de la Universidad de Villa María. Entonces trabajamos en conjunto y bueno, y vamos rastreando a partir de estas redes de relaciones que ya hemos creado a lo largo del tiempo en distintos barrios y con organizaciones, los distintos casos. Seguramente hemos encontrado que a partir de del inicio de nuestro trabajo de campo, allá por 2007 o quizás antes también, y ahora las redes ocupan un lugar diferente, pero también creemos que la legitimidad y la consolidación de la lucha de los organismos de derechos humanos también significativamente ha cambiado significativamente, se ha consolidado. Entonces creo que ya no es tan fácil, es mucho más fácil encontrar un caso y familiares que pueden generar herramientas para reclamar y demandar justicia. Quizás hace unos años era mucho más difícil, ¿no? Natalia, estoy pensando cómo podemos nosotros hacer una clara línea divisoria entre lo que se puede entender como, por ejemplo, algún colectivo que se manifiesta en contra de que los encierren nuevamente a través de una medida que fue conocida como la cuarentena o el aislamiento y tiene que ver con la cuestión sanitaria, y cuál sería en todo caso una acción de estas de violencia institucional, de avance sobre el derecho de las personas. ¿Cómo podemos diferenciarlo bien para que no se confunda una cosa con la otra, ¿no? Que a veces en el discurso parece que hay algunos sectores interesados en mezclar esto. Claro, nosotros lo que hacemos la diferencia respecto de la forma de interacción que de clases medias y altas seguramente es de baja intensidad, y en general en los sectores populares es de alta intensidad, donde se muestran además significativamente encontramos prácticas vinculadas a abusos policiales, arbitrariedades, y entonces hay una significativa diferencia, ¿no? Entonces también señalar que creo yo que los sectores medios y altos no han estado acostumbrados en los últimos años, si bien nuestros padres o quienes tienen otras trayectorias han tenido esta sensación en otros momentos y en otros periodos históricos de nuestro país, pero creo que han tenido pocas sensaciones muy encontradas, porque creo que no han estado acostumbrados a esta mayor presencia de las fuerzas de seguridad en los espacios públicos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, pero también me parece interesante lo que planteas, porque creo que hay mucho para hacer todavía en ese sentido de pensar, o nos permite por lo menos repensar
la idea de lo colectivo y de lo comunitario a partir de estas encuentros de derechos, ¿no? O estos encontronazos de derechos. Creo que también puede ser una buena posibilidad para repensarnos desde ese lugar. Natalia, dentro de lo que se está estudiando y la temática como la vienen siguiendo ustedes, el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de las fuerzas institucionales, ¿está teniendo una tendencia similar en Argentina de lo que sucede en América Latina? ¿Hay algo que nos vincule con el resto de los países latinoamericanos y con lo que sucede también en el exterior? Seguramente, depende con qué país. Nosotros tenemos algunos estudios comparativos, especialmente con Brasil, y encontramos que las diferencias son todavía muy profundas, y creo que gran parte de esas diferencias sigue siendo gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos y de las distintas organizaciones que tienen un peso en nuestro país, que han logrado consolidar reclamos y demandas. Y al mismo tiempo también creo que es muy valorable que esos organismos que vienen vinculando sus luchas y demandas a la última dictadura militar, tiene que ver también con que han podido articular y han podido incorporar estas nuevas luchas vinculadas a la violencia policial dentro de sus temáticas, dentro de sus agendas, y han fortalecido sin ningún lugar a dudas a otros organismos y otras organizaciones con sus experiencias. Y eso creo que ha demarcado grandes diferencias respecto a otros países en América Latina. Natalia, en Córdoba hace mucho tiempo que se viene hablando, incluso colectivos de jóvenes, académicos, lo que fue en su momento la Marcha de la Gorra, el cambio en el código de faltas por código de convivencia, pero hemos visto que igual alguna matriz de la violencia policial, sobre todo, se sigue repitiendo, y hubo unos cambios inclusive en la policía a partir del caso de Blas Correa. ¿Cómo podés caracterizar este momento actual y si ves algún cambio o crees que hay una continuidad con lo que se viene denunciando de hace muchos años en esta provincia, especialmente de la relación de la policía con los sectores populares? Bueno, es una respuesta difícil porque sería larga. Claro. Como antropóloga siempre me gusta mostrar más que nada los matices y los grises, más que respuestas tajantes. Sin lugar a dudas creo que hay más continuidades que rupturas y que cambios significativos. Si vemos sobre todo la trayectoria de los jóvenes, de los niños y jóvenes de los sectores populares, vamos a encontrar más continuidades, lamentablemente. Y también pero ha habido cambios, podríamos decir que van en la dirección de ir incorporando de a poco perspectivas de derechos. Sin embargo, todavía hay mucho más por hacer, ¿no? Y creo que bueno, es un gran desafío que tenemos en Córdoba particularmente. Natalia Bermúdez, antropóloga, muchísimas gracias por estar aquí presente en Ciudad U y esperamos muy ansiosos también los resultados del estudio para poder seguir y ser conscientes, reflexionar y pensar sobre la acción de las fuerzas. Qué importante que se pueda hacer este estudio, Tal ¿no? cual, es cual. fundamental, fundamental. Sí, muchas gracias. Esperamos tener resultados pronto porque, bueno, creemos que además esta posibilidad de hacer investigaciones comparativas con otras provincias de nuestro país es significativo y es absolutamente necesario. Así que seguramente esperemos tener resultados pronto. Y bueno, también les invito a participar de las jornadas que se van a hacer vinculadas a la Mesa de Derechos Humanos el viernes, porque es el día de la lucha contra la violencia política. Perfecto, invitación hecha también para que formemos parte y sigamos pensando esto que construimos entre todos, y no solamente entre todos los cordobeses, sino con el resto de las provincias. Y no perder justamente la mirada allí en este foco importante de cómo es la relación fuerzas de seguridad y sectores populares. Gracias, Natalia, y nos volvemos a encontrar. Gracias seguramente a ustedes.